¿Y si el mes en que naciste no fue una simple coincidencia, sino una marca divina sobre tu destino? La Biblia nos revela algo asombroso. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Jeremías 1:5. Esta declaración de Dios a Jeremías no solo habla de un llamado profético, sino de un principio eterno. Cada nacimiento ocurre bajo el diseño perfecto de Dios. Hoy profundizaremos en cómo el mes de tu nacimiento puede revelar aspectos escondidos de tu propósito espiritual, según las enseñanzas bíblicas y la visión reveladora de G.J. Ávila. Te mostraremos cómo identificar los mensajes ocultos en tu fecha de nacimiento y cómo alinearte con la misión divina que fuese ya asignada a tu vida desde antes de tu concepción. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde antes de que fueras consciente de tu existencia, ya había una historia escrita con tu nombre en el cielo. Nada en tu vida ha sido producto del azar, y mucho menos el día en que llegaste a este mundo. Tu nacimiento no fue una simple combinación de circunstancias humanas. Fue una cita divina con tu propósito eterno, una señal de que Dios ya te había marcado, apartado y llamado para algo más grande de lo que jamás imaginaste. La palabra de Dios lo deja claro. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Jeremías 1:5. Ese versículo no es solo una expresión poética, es una afirmación categórica de que Dios ya tenía planes específicos para ti antes de que tu corazón diera su primer latido. Imagina esto por un momento. En el vasto universo, en medio de galaxias y constelaciones, hubo un instante donde el Creador del cielo y de la tierra pensó en ti. No eras todavía carne ni hueso, pero ya eras un pensamiento vivo en el corazón de Dios. Ya eras propósito, ya eras llamado, ya eras promesa. ¿Cómo podría ser eso una coincidencia? Muchos viven ignorando esta realidad espiritual. Caminan por la vida como si fueran el resultado de un accidente biológico, como si su presencia en este mundo no tuviera un porqué más profundo. Pero tú estás aquí porque fuiste diseñado, planeado, esperado. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y tu hora llegó justo cuando debía llegar, ni antes ni después. La Biblia nos muestra que Dios no hace nada sin intención. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1, se encuentra una revelación poderosa. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Este testimonio del profeta no es exclusivo para él. Es una muestra del principio divino que Dios sigue repitiendo con cada vida que Él trae al mundo. Cuando fuiste concebido, no solo comenzó tu existencia física, comenzó también una misión, una asignación espiritual que se entrelaza con los tiempos y los designios del reino. Es por eso que el mes en que naciste no debe ser visto como una trivialidad. Es una pieza del rompecabezas divino que conforma tu llamado, tus dones, tus batallas y tus victorias. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo los nacimientos estaban profundamente ligados a propósitos divinos. No era simplemente dar a luz, era traer al mundo a alguien con una tarea específica. Considera la historia de Samuel. Su madre Ana oró con lágrimas, suplicando a Dios por un hijo. Y cuando finalmente lo recibió, no lo retuvo para sí misma. Ella entendía que ese niño no era solo suyo, sino del Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, Ana hace un voto.
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Samuel no vino al mundo por casualidad. Su nacimiento marcó el inicio de una nueva etapa para Israel. Una etapa donde Dios levantaría un profeta conforme a su corazón. Cuando miramos nuestras vidas a través de esta lente, todo comienza a adquirir otro sentido. Las circunstancias de tu nacimiento, el mes en que llegaste, el ambiente que te rodeaba no son datos irrelevantes. Son pistas que pueden ayudarte a entender cómo Dios te ha equipado para el tiempo que estás viviendo. En el Salmo 139, el salmista declara con profunda adoración: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Qué declaración tan poderosa! Todos tus días, incluyendo el día y el mes de tu nacimiento, estaban ya delineados por la mano de Dios. G.J. Ávila, un hombre que dedicó su vida a revelar los misterios espirituales del reino, enseñó con frecuencia que el tiempo de Dios es perfecto y que nada ocurre sin su supervisión soberana. Para él, no solo los años tenían un peso profético, sino también los meses y los días. En una de sus predicaciones hablaba de cómo ciertos nacimientos estaban marcados por un ambiente celestial especial, porque Dios quería señalar con claridad a aquellos que serían instrumentos en sus manos. Decía que quien comprendiera la raíz espiritual de su existencia tendría el poder de cambiar su destino humano por uno divino. Tal vez te has preguntado más de una vez por qué pareces diferente a los demás, por qué ciertas cosas te afectan más profundamente, o por qué llevas dentro una sensibilidad que no todos comparten. Es posible que incluso desde pequeño hayas sentido que hay algo más que no logras explicar. No eres el único. Esa inquietud es común entre los que han sido apartados por Dios para misiones especiales. No todos comprenden su origen espiritual desde temprano, pero cuando el Espíritu Santo abre tus ojos, comienzas a entender que todo, incluso el día en que naciste, fue diseñado con intención eterna. Veamos otro ejemplo. Moisés fue un niño que nació en un tiempo de crisis nacional. En medio de un edicto de muerte, su nacimiento fue una contradicción contra el sistema opresor. Éxodo 2 nos cuenta cómo fue escondido por su madre durante 3 meses y luego colocado en una canasta para flotar sobre el Nilo. Casualidad para nada. Moisés nació en el mes exacto en que Dios quiso levantar un libertador. Años después, él mismo recibiría un llamado sobrenatural a través de la zarza ardiente. El mes en que llegó al mundo no fue una fecha cualquiera. Fue el inicio de una cuenta regresiva profética para la liberación de un pueblo. De manera similar, Jesús nació en el tiempo señalado por Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue antes ni después, fue en el cumplimiento del tiempo. Esto nos muestra que Dios tiene un calendario, y en ese calendario cada nacimiento tiene un porqué. Cada niño que nace bajo el cielo nace dentro del marco de ese plan. Y si Dios lo hizo con Jesús, con Moisés, con Samuel, ¿por qué pensarías que contigo fue diferente? Tal vez no fuiste recibido en un palacio. Tal vez tu llegada al mundo fue rodeada de caos, de pobreza, de incertidumbre. Pero no te equivoques. La presencia de adversidad no niega la presencia de propósito. Al contrario, muchas veces la oscuridad que rodea tu nacimiento es evidencia del poder que Dios ha depositado dentro de ti. El enemigo no ataca lo que no teme. Y si tu nacimiento fue marcado por oposición,
es porque había algo en ti que desde temprano desató resistencia en el mundo espiritual. Jesús mismo nació en un establo, pero los cielos se abrieron para anunciar su llegada. Los pastores vieron ángeles y los sabios siguieron una estrella. Nada de eso fue accidental. Todo estaba planeado por el Padre. Es por eso que te invito a mirar tu mes de nacimiento no con ojos naturales, sino con discernimiento espiritual. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo en ese tiempo? ¿Qué estaciones marcaban esa fecha? ¿Qué patrones se repetían en tu familia? Cada elemento puede contener claves para comprender la asignación que Dios te dio desde el vientre. Muchas personas, al conocer el significado espiritual de su mes, comienzan a entender sus inclinaciones, sus luchas, sus dones. Algunos descubren que nacieron en meses proféticos ligados al liderazgo, otros en tiempos asociados con la compasión o la intercesión. Y cuando entiendes eso, puedes comenzar a caminar con mayor claridad en el propósito que te fue confiado. No podemos hablar de propósito sin mencionar a José. Desde su juventud fue un soñador, pero sus sueños no eran simples ilusiones, eran visiones dadas por Dios. Su vida fue un reflejo de un llamado que comenzó antes de su nacimiento. Aunque fue vendido, traicionado y encarcelado, todo formaba parte de un plan divino que comenzó con su llegada al mundo. Génesis 50:20 nos revela su comprensión final. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la clave. Lo que otros vieron como un accidente o una tragedia, Dios lo usó como plataforma para su propósito. Hoy quiero que te detengas y pienses, si tu nacimiento fue tan meticulosamente planeado, si tu mes fue escogido como parte del diseño de Dios, ¿no crees que también hay un propósito en cada detalle de tu vida? Nada de lo que eres es accidental. Tus talentos, tu sensibilidad, incluso tus luchas, forman parte de un conjunto más grande que solo puede entenderse a la luz de la revelación divina. Dios no desperdicia nada. Y si Él te trajo al mundo en un tiempo específico, es porque ese tiempo contiene la clave de quién eres y de lo que estás llamado a hacer. Es hora de que mires tu nacimiento no como un evento pasado, sino como una proclamación profética. El día que naciste, el cielo hizo un anuncio. Una nueva pieza del reino ha llegado. Una nueva voz, una nueva fuerza, un nuevo propósito. Puede que hayas pasado años sin entenderlo, pero este es el momento de despertar. Este es el momento de recordar que fuiste llamado desde antes de existir. Dios te vio, te amó y te formó con intención. Y ese mes que llevas como parte de tu identidad es más que una fecha. Es una marca de destino. Una declaración celestial de que estás aquí para cumplir una misión que solo tú puedes llevar a cabo. Ahora entiendes por qué nada ha sido casualidad. Tu nacimiento fue un acto sagrado. El mes en que llegaste al mundo es un símbolo del inicio de tu llamado. No importa cómo haya comenzado tu historia, importa cómo la vas a vivir a partir de ahora, con la certeza de que fuiste planeado por Dios y con la determinación de caminar con valentía hacia el propósito que Él estableció para ti desde la eternidad. En la mente de Dios el tiempo no es un accidente, ni un simple recurso para organizar los días. Es un instrumento divino que Él usa para ejecutar su voluntad con precisión celestial. Cuando observamos las Escrituras con detenimiento, nos damos cuenta de que el calendario no es una invención humana, sino un reflejo del diseño ordenado y simbólico que emana del mismo trono de Dios. Cada mes, cada estación, cada ciclo tiene un peso espiritual. No estamos aquí hablando de superstición ni de interpretaciones sin fundamento. Estamos hablando del lenguaje del cielo,
revelado en la palabra, donde Dios establece tiempos señalados para actuar, convocar, liberar o establecer propósitos eternos. El mes en que naciste está marcado por ese lenguaje, inscrito con códigos espirituales que, si son entendidos, pueden revelarte aspectos poderosos de tu llamado. Desde el Génesis, el Señor establece una relación profunda entre el tiempo y su plan. En Génesis 1:14 leemos: y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. La creación misma del calendario fue parte del diseño original. Dios no creó la luz solo para iluminar, sino también para marcar señales. Esto significa que las estaciones, los meses y los ciclos naturales tienen un valor espiritual. El pueblo de Israel lo entendía profundamente. Sus vidas no giraban en torno a un calendario secular, sino al calendario hebreo, ordenado por Dios, donde cada mes estaba vinculado a fiestas, recordatorios, ciclos agrícolas y conmemoraciones divinas. Estos no eran eventos sociales, eran convocatorias santas donde el cielo y la tierra se alineaban. El calendario hebreo no comienza en enero ni en marzo. Comienza con el mes de Nisán, el mes en que el pueblo fue liberado de Egipto. En Éxodo 12:2, Dios establece algo fundamental. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Por qué comenzar allí? Porque ese era el mes de la redención. Y desde entonces, cada mes fue adquiriendo una carga profética. El mes de Iyar es recordado por la provisión de Dios en el desierto. El mes de Siván es el mes de la entrega de la Torá. Tishrei es el mes de las trompetas, del arrepentimiento y del reinicio espiritual. En cada uno de estos tiempos, Dios se manifestó con una intención. Y ese mismo patrón sigue operando, porque Dios no ha dejado de hablar a través del tiempo. Cuando alguien nace bajo una de estas estaciones, lo hace en un contexto espiritual determinado. No todos los nacimientos ocurren en medio del mismo ambiente profético. Algunos nacen en tiempos de restauración, otros en tiempos de batalla, otros en temporadas de cosecha. Cada mes refleja un tipo de mover espiritual. Por eso es tan relevante entender no solo el día en que naciste, sino el mes en el que tu vida comenzó. La Biblia no trata las fechas como números vacíos. Considera la importancia que se da al nacimiento de Jesús. Aunque no se nos da una fecha exacta, los evangelios sitúan su nacimiento dentro de un marco temporal que se vincula a censos, a estaciones y a un contexto profético claramente anticipado por los profetas. En Miqueas 5:2 se profetiza que el Mesías nacería en Belén. No se trata solo del lugar, sino del cumplimiento perfecto del tiempo. Lucas 2:6-7 nos dice: y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Se cumplieron los días. Dios esperó el momento exacto para traer a su hijo al mundo. Y ese momento fue una señal. Del mismo modo, el momento de tu nacimiento también encierra un significado. No se trata solo de tu signo astronómico ni de las estaciones naturales, sino de los tiempos espirituales. Porque cada mes tiene un eco profético que sigue activo. Dios no dejó de marcar el tiempo después del Antiguo Testamento. En Hebreos 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que antes hablaba a través del calendario santo, hoy sigue hablándolo a quienes están dispuestos a ver más allá del calendario gregoriano. Durante siglos el pueblo de Dios ha reconocido que ciertas fechas están cargadas de revelación, no por misticismo, sino por patrones proféticos. En el libro de Levítico, capítulo 23, Dios ordena las fiestas solemnes. Y en el verso 4 se establece algo importante. Estas son las fiestas solemnes de Jehová,
las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. No son fiestas humanas, son tiempos de Dios. Eso nos indica que el Creador tiene citas divinas con su pueblo, marcadas en el tiempo. Si eso es cierto, y lo es, entonces no resulta extraño pensar que tu nacimiento pueda coincidir con alguno de esos tiempos y que tu vida esté conectada con el propósito espiritual que ese mes representa, ¿no? Hay meses que en la Biblia están asociados con guerra espiritual, otros con limpieza, otros con sabiduría o revelación. El mes de Elul, por ejemplo, es tradicionalmente un tiempo de búsqueda de arrepentimiento y reconciliación. Quienes nacen en ese tiempo podrían tener una fuerte carga espiritual para interceder, guiar al arrepentimiento o restaurar lo que está roto. El mes de Ab, por otro lado, es recordado por tragedias en la historia de Israel, pero también como un mes de transición hacia la esperanza. Eso podría reflejar una vida que atraviesa procesos duros para traer restauración. Cada uno de estos meses, con sus características espirituales, puede estar revelando una dimensión de lo que fuiste enviado a hacer en la tierra. En Números 9, 2 a 3, Dios ordena que la Pascua se celebre en el tiempo señalado, no antes, no después. Y cuando algunos no pudieron participar por estar impuros, se les concedió un segundo mes para hacerlo. Esto muestra que aun cuando las circunstancias humanas parecen desordenar el tiempo, Dios tiene recursos para alinear todo nuevamente. En 2 Crónicas 30, 2 a 3, vemos que Ezequías celebró la Pascua en el segundo mes, en vez del primero, porque no había podido en el tiempo establecido. Y sin embargo, Dios bendijo esa decisión porque lo importante era la intención del corazón. Lo que esto enseña es que, aunque nacimos en tiempos específicos, lo que activa el poder de esos tiempos es la conexión con el propósito de Dios. El mes no es mágico, es simbólico. El poder está en el diseño que Dios colocó en él. En Apocalipsis los tiempos siguen teniendo un papel central. En Apocalipsis 22:2 se habla del árbol de la vida que da fruto cada mes. 12 frutos, uno por cada mes, como una señal de que la plenitud de Dios se derrama en ciclos. Cada mes contiene algo distinto. Cada tiempo está cargado de una porción que no se repite. Así también, cada vida nacida en un mes específico porta una porción única. En ese contexto, el nacimiento deja de ser solo un evento humano y se convierte en un acto profético, porque el tiempo en que naciste señala qué fruto estás llamado a dar. Lo que el cielo depositó en ti coincide con el ambiente espiritual de tu llegada. Nada fue dejado al azar. El libro de Daniel nos da otra clave. Daniel era un hombre que entendía los tiempos. En Daniel 9:2 dice que él entendió por los libros el número de los años que Dios había hablado por medio del profeta Jeremías. ¿Qué significa esto? Que no basta con vivir en el tiempo. Hay que entender el tiempo. Muchas personas caminan por la vida desconectadas del propósito de su estación. Pero los que comprenden los tiempos, como los hijos de Isaacar, 1 Crónicas 12, 32, saben qué debe hacerse. Esa es la diferencia entre existir y vivir con propósito. Cuando conoces el tiempo que te vio nacer, puedes empezar a ver las señales que rodean tu existencia. Gigi Ávila enseñó que los tiempos de Dios no son una metáfora. Son un código que se activa con obediencia, oración y revelación. Él hablaba del poder del kairos, el tiempo oportuno, el momento exacto donde el cielo interrumpe la tierra para ejecutar su voluntad. Tu nacimiento fue un kairos y el mes en que ocurrió, una pista sobre tu alineación espiritual. No basta con saber que naciste. Es necesario entender cuándo naciste y qué significa ese cuándo a los ojos de Dios.
El calendario humano no es suficiente. Hay que mirar el calendario eterno. Así como las trompetas se tocaban en Rosh Hashanah para anunciar un nuevo año espiritual, así también tu nacimiento sonó como una trompeta en el cielo, una proclamación de que una vida había llegado para cumplir un propósito. Zacarías 14:16 menciona que las naciones subirán cada año a adorar en la fiesta de los tabernáculos. Aún en el final de los tiempos, Dios sigue usando el calendario como herramienta de adoración y alineación. Lo mismo ocurre contigo. Tu mes de nacimiento puede ser una puerta abierta para entender mejor tu forma de adorar, de servir, de obedecer. Es momento de quitarle al calendario el velo de lo mundano y redescubrirlo como un instrumento de Dios. Cuando el calendario se alinea con la revelación, las fechas cobran un nuevo sentido. No son números vacíos, son claves para abrir puertas de entendimiento. Si naciste en un mes vinculado a revelación, es probable que tengas un llamado a discernir y a enseñar. Si naciste en un mes de restauración, es posible que tu presencia en la vida de otros traiga sanidad. Si naciste en un mes de guerra, es muy probable que seas un intercesor, un libertador o alguien que rompe estructuras espirituales. Estas no son suposiciones, son principios espirituales basados en el testimonio bíblico del trato de Dios con el tiempo. Comprender esto no solo te ayuda a conocerte mejor, sino que te posiciona con más claridad para avanzar en obediencia. Porque quien entiende la estación en que fue sembrado, comprende mejor cómo crecer, cuándo fructificar y qué fruto debe dar. En Mateo 13:23, Jesús habla del que oye y entiende la palabra, ese da fruto. El entendimiento del tiempo es parte de esa palabra. Cuando sabes en qué ambiente espiritual naciste, puedes reconocer más fácilmente en qué ambiente espiritual estás llamado a moverte. Y esa conciencia te libera de la comparación, del miedo y de la confusión. Te centra en el diseño. Cada mes tiene su tono, su atmósfera espiritual, su promesa escondida. Cuando fuiste enviado a este mundo, Dios escogió el momento exacto. Y si Él lo escogió es porque ese mes tenía lo que tú necesitabas para cumplir tu propósito. El calendario celestial no está cerrado. Sus páginas aún se escriben con cada nacimiento. Cada nuevo día bajo el cielo es una oportunidad para descubrir el eco profético de tu origen. Porque cuando entiendes el tiempo en que llegaste, comienzas a comprender el propósito eterno que te sostiene. Hay momentos en los que el alma intuye que las luchas que enfrenta no son comunes, que las batallas internas y externas no se explican únicamente por circunstancias naturales. Es una sensación persistente, profunda, que revela una verdad espiritual. Cuando Dios aparta a alguien para un propósito mayor, el enemigo también lo reconoce y se anticipa con oposición. Esta oposición no es señal de derrota, sino evidencia de un llamado superior. El mes de tu nacimiento no solo marca el inicio de tu existencia, también puede ser una señal de que llevas en ti una asignación espiritual que despierta resistencia desde el principio. A lo largo de las Escrituras y el pueblo se observa un patrón divino que se repite con precisión. Aquellos que nacen bajo tiempos señalados por Dios suelen atravesar pruebas particulares, escenarios diseñados no para destruirlos, sino para entrenarlos. No es un sufrimiento inútil, sino una formación anticipada. En el libro de Éxodo, la llegada de Moisés ocurre en medio de un decreto de muerte para todos los niños varones hebreos. Nació en una época donde
sobrevivir ya era una lucha. Fue escondido durante 3 meses, colocado en una canasta y lanzado al río Nilo. Cada detalle de su historia señala que su nacimiento no solo tenía un propósito divino, sino que fue inmediatamente detectado por las tinieblas. Moisés no pidió esa batalla, pero su existencia la provocó. Esto no es casualidad, es revelación. Cuando alguien nace con una misión de liberación, es perseguido desde el inicio. No se trata de miedo, sino de estrategia espiritual. El enemigo conoce el peso de una vida que porta luz. Por eso intenta oscurecerla desde temprano. Lo que para el mundo puede parecer una infancia difícil o una juventud marcada por el dolor, en el plano espiritual es la señal de una preparación intensa. Quien ha sido llamado a batallar por otros, primero es entrenado en su propia guerra. Romanos 8:37 nos recuerda: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa declaración no es un consuelo superficial, es un grito de victoria para quienes han enfrentado el horno de la prueba. Muchos nacen en meses que, según el calendario divino, están asociados con conflicto espiritual. Tiempos donde históricamente se libraron batallas importantes en la historia de Israel. Esos periodos siguen teniendo un eco profético en nuestros días. Dios no ha cesado de operar en tiempos señalados, y quien nace en medio de un mes de combate espiritual frecuentemente refleja esa realidad en su vida. Su caminar está marcado por desafíos inusuales, por tensiones internas que parecen no tener una raíz lógica, pero en el plano invisible todo tiene sentido. Efesios 6:12 lo deja claro. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta lucha invisible se manifiesta de muchas formas, y una de ellas es en la historia personal de quienes han sido llamados desde el vientre. El libro de Jeremías revela otro caso similar. Dios le dice al profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esta elección temprana no lo eximió de oposición, al contrario, lo convirtió en blanco de rechazo, crítica y soledad. Jeremías fue lanzado en una cisterna, perseguido, desoído por su pueblo. Pero cada lágrima, cada palabra no recibida era parte del fuego que forjaba su carácter profético. Porque la batalla no era contra él, sino contra la palabra que cargaba. Su nacimiento fue programado en un tiempo de necesidad espiritual, y por eso su vida fue moldeada en medio de la tensión. David fue ungido mientras aún era un adolescente. Su proceso comenzó desde muy temprano, y aunque fue escogido por Dios, su camino estuvo lleno de obstáculos. Antes de ocupar el trono, tuvo que huir por su vida, vivir en cuevas, enfrentarse al rechazo de su propia familia. Pero cada experiencia fue necesaria. Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esta confesión es la expresión madura de alguien que comprendió que el dolor también instruye. Aquellos que han nacido en meses marcados por guerra espiritual a menudo experimentan esto. Su alma se forma en el crisol del quebranto, no porque Dios quiera verlos sufrir, sino porque los está preparando para sostener lo que otros no podrían. Jesús mismo nació en un contexto de amenaza. Herodes ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén con la intención de eliminarlo. Desde sus primeros días, su vida estuvo envuelta en peligro. Tuvo que huir a Egipto, crecer en tierra extranjera, vivir como forastero. Isaías 53:3 lo describe como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Su nacimiento trajo esperanza, pero también provocó resistencia.
El patrón se repite. Toda vida que porta una asignación celestial genera una reacción en el mundo espiritual. El mes en que llegó Jesús, aunque no se conoce con exactitud, fue un tiempo preparado por Dios y anunciado con siglos de anticipación. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El cumplimiento del tiempo incluye no solo el evento, sino también la atmósfera que lo rodea. Esto revela que muchas veces las personas más perseguidas, más cuestionadas, más incomprendidas, no lo son por lo que hacen, sino por lo que representan. El ambiente espiritual en el que nacieron exige de ellas una preparación más rigurosa. No es un castigo, es un honor encubierto. Dios no elige a los fuertes para mostrar su gloria. Forma a los débiles hasta que en ellos se manifiesta su poder. Segunda de Corintios 12:9 nos recuerda que su poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando alguien comprende que su nacimiento en medio de un tiempo difícil fue parte del diseño divino, comienza a caminar con otra perspectiva. El enemigo busca sofocar desde temprano a los que llevan un llamado especial. Quiere sembrar duda, miedo, inseguridad. Pero Dios, en su fidelidad, transforma cada intento del adversario en un peldaño hacia el propósito. José fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado sin razón. Pero en cada etapa Dios estaba con él. Génesis 39:21 lo afirma. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Su vida es una prueba de que el favor de Dios no depende de las circunstancias externas. Fue preparado en la oscuridad para gobernar en la luz. El nacimiento de alguien marcado por propósito no siempre es celebrado, pero eso no disminuye su valor. En el ámbito espiritual ya ha sido anunciado. Los ángeles celebran, el infierno se inquieta y el cielo se alinea. Lucas 2:13-14 narra cómo una multitud celestial alabó a Dios en el nacimiento de Jesús, declarando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa proclamación no fue exclusiva para el Mesías. Todo nacimiento que forma parte del plan de Dios lleva consigo una nota de ese cántico. Aunque no lo hayas oído, fue cantado. La resistencia que enfrenta una persona desde su nacimiento puede ser una de las señales más claras de su propósito. No para victimizarse, sino para entender que las pruebas tienen un sentido mayor. Romanos 5:3-4 enseña que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada estación difícil deja una huella que te hace más fuerte, más sabio, más dependiente de Dios. No es debilidad, es crecimiento, no es castigo, es entrenamiento. No estás solo, estás siendo formado. Dios no permite nada que no tenga un propósito. Si naciste en un tiempo de conflicto, no fue para ser aplastado, sino para ser levantado. El mismo Dios que permitió que fueras enviado en ese mes, en ese año, en ese contexto, también te dotó con lo necesario para superar y vencer. En Isaías 41:10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es teórica, es práctica, real, aplicable a cada persona nacida en un tiempo de guerra espiritual. G.J. Ávila enseñaba con claridad que los hombres y mujeres usados por Dios no surgen del aplauso, sino del quebranto. Que las temporadas de prueba revelan lo que hay en el corazón y preparan el carácter para sostener la gloria. Su mensaje no era de resignación, sino de fuego. En su entendimiento, las luchas no eran obstáculos, sino catalizadores. Así también,
Tu nacimiento en un mes cargado de lucha no es una marca de debilidad, sino una señal de destino. La presión que has sentido no es producto del azar, tiene una raíz espiritual. Y esa raíz apunta a lo que estás llamado a edificar, romper o restaurar. Cuando lo comprendes, dejas de pelear con tus circunstancias y comienzas a alinearte con el cielo. Tu intercesión se vuelve estratégica. Tu oración se convierte en arma. Tu caminar en testimonio viviente. La revelación de tu mes de nacimiento puede transformar cómo ves tus procesos, ¿no? Porque te recuerda que naciste para esta batalla y que en Cristo ya ha sido ganada. Cada día en que respiraste, cada estación que viviste, cada obstáculo que enfrentaste ha estado dentro del radar divino. El cielo no perdió el control. Tu nacimiento en medio de la tormenta no fue una falla, fue una señal. Y ahora es el momento de que abraces esa verdad. No para lamentarte por lo vivido, sino para comprender que todo fue parte de una arquitectura celestial que te ha llevado justo a este punto, porque el día que naciste y el mes en que llegaste anunciaron más que una fecha, anunciaron un destino que las tinieblas no pudieron evitar. Desde el comienzo de los tiempos, Dios ha depositado en cada ser humano una combinación única de capacidades, talentos y sensibilidades espirituales que no son producto de la casualidad. Esas cualidades no están distribuidas al azar, sino que responden a un diseño preestablecido por el Creador. La palabra es clara cuando afirma en Romanos 11:29 que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y esa verdad no solo se aplica al del desarrollo de una vocación, sino al hecho mismo de haber sido enviado hacia este mundo en un momento específico del calendario eterno. El mes de nacimiento no solamente define una ubicación temporal dentro del año, puede ser también una pista espiritual sobre los dones que Dios colocó en ti desde antes de tu concepción. No se trata de fórmulas humanas, sino de principios espirituales que la Biblia confirma una y otra vez en la vida de aquellos que fueron levantados con un propósito eterno. La revelación de los dones que habitan en una persona no siempre es inmediata. En muchos casos requiere una progresión, una maduración y una sensibilidad dispuesta a escuchar la voz del Espíritu. Pero lo que es constante es que aquellos que fueron llamados para funciones específicas en el reino manifiestan inclinaciones y capacidades que no se pueden explicar únicamente desde el ambiente en el que crecieron. Lo que llevan en el alma trasciende la cultura y las condiciones externas, porque proviene de un diseño celestial. En 1 de Pedro 4:10 se nos recuerda: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No hay un solo don, hay una multiformidad, una riqueza diversa que opera en cada vida de manera distinta y que puede empezar a vislumbrarse desde el día en que alguien es traído a este mundo. El tiempo y el propósito siempre han estado entrelazados en la mente de Dios. Cuando alguien nace en un mes señalado por gracia, ese tiempo puede reflejar aspectos del carácter que serán más evidentes conforme avanza la vida espiritual. Así como cada estación del año representa una dimensión distinta, la semilla, el crecimiento, la cosecha, el reposo, también cada mes tiene una atmósfera profética, una tonalidad espiritual que puede influir en el tipo de herramientas que Dios otorga. La Biblia no presenta los tiempos como un fondo neutro, sino como contextos vivos que cooperan con el propósito divino. En el Salmo 104:19 se declara: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Si los astros cumplen con su papel en el tiempo de Dios, ¿cuánto más una vida humana creada a su imagen?
puede estar vinculada a una temporada específica del calendario celestial. Cuando se estudian los grandes llamados de la Escritura, se observa que sus vidas no solo estaban marcadas por eventos, sino también por capacidades que aparecían con una naturalidad sobrenatural. El don de liderazgo, el don de sabiduría, la capacidad de enseñar, la fuerza para interceder, la sensibilidad para profetizar, la habilidad de discernir, no eran habilidades adquiridas por repetición o influencia humana, sino por una impartición que precedía al aprendizaje. En 1 Corintios 12:7 se dice que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. No se entrega por selección humana, sino por la soberanía del Espíritu. Y cuando el Espíritu otorga algo, también provee el ambiente ideal para que ese don crezca. Ese ambiente incluye el tiempo de nacimiento. La teología del tiempo en la Biblia no es una decoración literaria, sino un lenguaje revelado. Dios opera en ciclos, en tiempos señalados, en días apartados. Lo que ocurre en uno de esos tiempos puede determinar el tipo de función que se activa en quienes nacen bajo esa influencia. El mes en que nace una persona puede ser un espejo espiritual de lo que está llamado a desarrollar. Así como los levitas nacían y eran consagrados para servir desde edades específicas y en momentos predeterminados, también el pueblo de Dios hoy puede comenzar a discernir cómo su aparición en la línea del tiempo puede señalar el tipo de gracia que le fue asignada. En Números 3:12, Dios dice: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Un reemplazo divino, un intercambio espiritual basado en el tiempo, el orden y la función. Muchos cargan dones que aún no han identificado, no porque no estén activos, sino porque no se han detenido a considerar que el tiempo en que nacieron puede ser una llave para interpretarlo. No hay confusión en el cielo respecto a tu diseño. El Espíritu Santo no te envió al mundo sin las herramientas necesarias. Lo que ocurre muchas veces es que, sin entender el tiempo, se deja de comprender el don. Pero Dios ha dejado pistas. Cuando se entiende el mes de nacimiento como un reflejo espiritual, se puede empezar a descubrir que hay inclinaciones, sensibilidades y habilidades que no son meros rasgos de personalidad, sino indicadores de funciones espirituales que deben activarse y ponerse al servicio del reino. En Efesios 4:11 se enumeran 5 funciones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aunque no todos están llamados al ministerio visible, estas funciones reflejan también dimensiones espirituales que pueden manifestarse en cada creyente. Y en muchos casos, la fecha de nacimiento coincide con una de estas dimensiones. Nacer en tiempos de siembra puede reflejar un llamado a establecer fundamentos. Nacer en tiempos de cosecha puede estar vinculado a la enseñanza o a la multiplicación. Nacer en meses de reposo puede indicar una gracia para restaurar y sanar. El calendario de Dios no opera de manera abstracta, comunica. Y cuando aprendemos a escucharlo, comenzamos a ver en nuestras vidas las huellas de un diseño coherente. No se trata de encasillar a las personas, sino de entender que el cielo no improvisa. Así como en el libro de Esdras se dan fechas específicas para la restauración del templo, así también hay momentos donde nacen restauradores. En Esdras 3:8 se dice que la reconstrucción comenzó en el mes segundo, un mes que desde entonces quedó asociado con reedificación. Cuando se nace bajo una atmósfera así, es posible que haya un llamado a levantar lo que está caído, a reparar lo que ha sido destruido. El tiempo tiene memoria espiritual y quien nace en uno de esos meses puede ser un portador de esa función sin saberlo.
El discernimiento de los dones no es solamente una cuestión de introspección. Requiere luz del cielo. En 1 Corintios 2, 11 a 12 se afirma: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso, al meditar en el mes de nacimiento, no se busca adivinación ni autoanálisis sin guía, sino entendimiento espiritual guiado por la palabra. No es una fórmula, es una revelación. Es el Espíritu quien activa el entendimiento para conectar el momento en que naciste con el encargo espiritual que llevas dentro. El propósito de esta reflexión no es mirar atrás con nostalgia, sino mirar con claridad. No se trata de lo que ocurrió en el mes en que naciste a nivel natural, sino de lo que Dios quiso establecer con tu vida en ese tiempo. La Biblia muestra que Dios actúa con propósito en momentos señalados. La Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos no fueron celebraciones arbitrarias. Fueron momentos donde Dios decidió manifestarse de forma especial. Si eso es así en el calendario de las convocaciones, también lo es en el calendario de las personas, porque cada vida es también una cita del cielo. La asignación de los dones es parte de esa cita. No todos tienen el mismo llamado, ni reciben la misma medida, pero todos han sido dotados por Dios con capacidades que deben ser activadas y entregadas. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. La activación comienza cuando se comprende la fuente. Y en muchos casos, el mes de nacimiento contiene una pista sobre esa fuente. No es el centro del llamado, pero puede ser el punto de partida para discernir hacia dónde fluye la gracia. J.J. Ávila enseñó insistentemente que cada creyente debía conocer el propósito para el cual había sido enviado a este mundo. Su visión no se limitaba a un llamado pastoral o evangelístico. Él creía que cada vida era un instrumento que debía sonar en la frecuencia correcta del cielo. Para lograrlo era necesario alinear el corazón con el diseño divino. Y parte de ese diseño estaba marcado por el tiempo de nacimiento. No como superstición, sino como coordenada espiritual. Su mensaje era claro: nadie llega al mundo sin haber sido equipado por Dios para algo específico. El tiempo entonces no es un contenedor vacío, es parte del mensaje. El mes en que naciste es más que un dato en un documento, es una señal que leída con discernimiento puede revelarte lo que llevas dentro. No hay casualidades en el reino. Todo está medido, contado, ordenado. Incluso las funciones espirituales tienen un tiempo de activación. Eclesiastés 3:1 lo confirma. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esa hora comienza con tu llegada al mundo, y el mes en que eso ocurre puede estar hablando de lo que fuiste llamado a ministrar. Quien entiende su tiempo comienza a caminar con dirección. Quien discierne el ambiente espiritual de su nacimiento empieza a ver cómo Dios colocó señales desde el principio. El descubrimiento de los dones no siempre ocurre en un evento dramático. A veces sucede en el silencio de una revelación personal, cuando el corazón se rinde y el espíritu comienza a conectar las piezas. Allí el tiempo cobra sentido y el mes en que naciste deja de ser un dato cronológico para convertirse en una declaración profética sobre quién eres en Dios. Esa revelación no se fuerza, se recibe. Y cuando llega, transforma tu manera de verte, de actuar y de servir. Porque entonces comprendes que no eres un accidente del tiempo, sino un mensaje vivo que fue programado para manifestarse en el momento exacto, con los dones exactos que el reino necesitaba. Hay misterios que Dios ha reservado para los tiempos señalados. Revelaciones que no se abren a simple vista ni se descifran con lógica humana.
El nacimiento en su dimensión espiritual no es solo un comienzo biológico, sino una irrupción del propósito eterno en el plano terrenal. Cuando una vida entra al mundo, lo hace en una fecha específica, en un mes elegido por el cielo, y esa elección puede formar parte de una manifestación profética que apunta hacia el rol que esa persona debe cumplir. El Espíritu Santo no distribuye las estaciones de forma arbitraria. Lo que ocurre en el tiempo natural tiene un reflejo en el ámbito espiritual. Y cuando alguien nace en un mes donde el cielo se mueve de manera particular, puede estar recibiendo no solo un cuerpo, sino una carga celestial que lo acompaña durante toda su existencia. La Escritura confirma que Dios revela su voluntad a quienes tienen la disposición de entenderla. En Deuteronomio 29:29 está escrito: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esta afirmación señala que aunque hay aspectos del plan divino que permanecen ocultos, otros están disponibles para quienes buscan con un corazón sincero. Entre esos elementos revelados, el tiempo tiene un papel central. Dios habla a través del tiempo, ordena a través del tiempo y revela su mover mediante los ciclos que Él mismo estableció. Nacer en un mes no es meramente cronológico, puede ser un acto profético. La Biblia está llena de momentos donde el Señor eligió fechas específicas para mostrar su gloria. Pentecostés llegó cuando llegó el día, no antes ni después, como lo declara Hechos 2:1. G.J. Ávila comprendía que Dios habla en patrones y que hay generaciones enteras que reciben revelaciones que fueron reservadas para su tiempo. El nacimiento dentro de un mes particular puede significar que una persona ha sido posicionada estratégicamente para participar en esos moveres proféticos. El discernimiento espiritual es clave para entender que no todos nacen bajo la misma atmósfera y que muchas veces el cielo deposita entendimiento adicional en quienes han sido marcados por un tiempo donde Dios quiere abrir algo nuevo sobre la tierra. Esas almas cargan una conciencia espiritual mayor, una sensibilidad distinta, una conexión más aguda con la dimensión profética. Primera de Corintios 2:10 afirma: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Esta operación del Espíritu permite que cada generación acceda a misterios que antes estaban sellados. Por eso, el mes de nacimiento puede estar vinculado a ese acceso. Cuando alguien es llamado a vivir en una época donde el cielo quiere manifestar algo inédito, esa persona es posicionada desde su origen para recibir, transmitir y ejecutar aquello que ha sido desatado desde la eternidad. Así se confirma que no hay nacimiento sin propósito ni fecha sin sentido en el calendario divino. Aceptar el tiempo en que naciste es aceptar que tu vida fue diseñada con intención eterna. No es simplemente resignarse a una fecha en el calendario ni romantizar una estación del año. Es rendirse ante la verdad de que Dios, en su soberanía absoluta, eligió ese momento específico para dar inicio a tu existencia. Y si Él lo eligió, entonces lo que ocurrió en ese instante no puede ser descartado ni subestimado. Hay una belleza profunda en comprender que tu tiempo es parte de un plan perfecto. No llegaste antes ni después. Llegaste cuando el cielo lo decretó. En Gálatas 4:4 se revela esta precisión. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Si para la venida de Cristo hubo un cumplimiento exacto del tiempo, entonces para cada vida también lo hay.
El Espíritu de Dios no actúa con error. Cada nacimiento está alineado con un propósito, con un mensaje que el cielo desea manifestar en la tierra. Pero ese propósito no puede desplegarse si no se reconoce el valor del tiempo señalado. Mientras el corazón resista el tiempo que le fue dado, mientras en la mente, la fecha, el entorno, las condiciones, se bloquea la revelación del diseño. Aceptar el tiempo es honrar la elección de Dios. Es declarar con humildad y firmeza que el Creador no se equivoca. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en cualquier momento, sino en el tiempo que Él determinó. Eso incluye tu llegada al mundo. Muchos pasan la vida luchando contra el tiempo, como si hubieran querido ser parte de otra generación, de otra estación, de otro contexto. Pero la palabra revela que cada tiempo bajo el cielo tiene una razón. Cuando no se abraza el tiempo del nacimiento, se distorsiona la percepción del llamado, porque el propósito está envuelto en el momento. Cada estación contiene el clima adecuado para que germinen ciertos frutos. Dios no siembra sin considerar la tierra y el clima. Él conoce el ambiente donde una semilla crecerá con mayor fuerza. Así también, tu vida fue sembrada en el mes ideal para lo que Él deseaba producir a través de ti. Aceptar el tiempo es también aceptar los procesos que ese tiempo trae consigo. Hay meses marcados por comienzos, otros por podas, otros por maduración. Algunos llevan la intensidad del fuego, otros el silencio del reposo. Cada uno en su dimensión espiritual moldea algo en quienes nacen bajo su sombra. Negar ese tiempo es negar el trato de Dios. Pero cuando se abraza, cuando se honra, se accede a la plenitud de lo que está contenido en ese diseño. Isaías 55, 8-9 afirma: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El día y el mes en que naciste no fueron idea tuya, fueron parte del camino del Altísimo. Gigi Ávila entendía que el tiempo estaba lleno de significado profético. Enseñaba que toda persona que reconoce el instante divino de su existencia comienza a caminar en revelación, porque lo que Dios ordena en el tiempo tiene un eco en la eternidad. La fecha de tu nacimiento no es un número que debes pasar por alto, es una llave que puede abrir dimensiones de comprensión espiritual. No se trata de adivinar significados, sino de preguntar al Espíritu Santo qué estaba haciendo el cielo en el momento en que tú fuiste traído al mundo. Esa pregunta, cuando se hace con fe, puede transformar la manera en que ves tu historia. Aceptar el tiempo es también aceptar que fuiste querido, que fuiste pensado, que tu existencia no es el resultado de un descuido, sino la manifestación de un plan. Salmo 139, 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esa declaración no admite dudas. Tu historia fue escrita. Tu tiempo fue programado. Tu vida fue deseada. Lo único que resta es caminar en esa verdad con la certeza de que cada parte del diseño de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando reconoces eso, vives con propósito. Y cuando vives con propósito, nada es perdido. Hay verdades que no se descubren con la lógica, sino con la reverencia. El día y el mes en que fuiste enviado a esta tierra no son un recuerdo estático del pasado, sino una puerta viva hacia tu destino eterno. Mientras el mundo marca el tiempo con relojes, Dios lo marca con propósito. Y si tu nacimiento fue parte de su plan, entonces todavía hay algo que el cielo espera de ti. No basta con haber sido traído al mundo con intención divina. Es necesario vivir a la altura
de esa intención. Porque cada persona que nace dentro de un tiempo señalado está llamada a responder con obediencia, con sensibilidad, con fidelidad. La gran pregunta no es por qué naciste en ese mes, sino para qué. ¿Qué espera Dios que florezca en ti desde ese punto exacto del calendario eterno? ¿Qué palabra necesita ser dicha a través de tu vida? ¿Qué atmósfera debes liberar en tu entorno que solo tú, nacido en ese tiempo, puedes traer? Es en esas preguntas donde comienza el verdadero despertar espiritual. No como un ejercicio de introspección superficial, sino como un llamado divino que exige rendición total. Porque el tiempo de tu nacimiento no fue solo el inicio de tu vida, fue también el inicio de una asignación. Cuando comprendes que fuiste parte de un momento profético, ya no puedes vivir como si tu existencia fuera una coincidencia. Eres el resultado de un pensamiento celestial que se manifestó en forma humana. Eres el eco de una voz que aún resuena en el cielo. Y si decides caminar en esa verdad, si permites que la revelación de tu origen transforme tu presente, entonces verás cómo cada estación de tu vida se alinea con la voluntad perfecta del Padre. No para impresionar al mundo, sino para glorificar al Dios que decidió llamarte por nombre desde el principio.